Hola, buenas noches a todos. En esta presentación de podcast para la Universidad Unitech y la materia de Teoría del Estado impartida por la doctora Elizabeth Cat Méndez, se hablará acerca de los antecedentes de la teoría del Estado, como lo que son las polis griegas, el formalismo jurídico y el decisionismo y la teoría del Estado. Tenemos el tema antecedentes de la teoría del Estado y algunos temas que nos ayudarán a comprender mejor este tema. Comenzamos con lo que es un pequeño mapa de la antigua Grecia para poder hablar de las polis griegas, que eran unidades sociales y administrativas que se organizaron en la antigua Grecia. Estos grupos surgieron en la Edad Oscura, que recordemos es la época donde cayó el Imperio Romano de Occidente. Una vez entendido ese tema, se hablará del formalismo jurídico, que es la filosofía del derecho que desarrolla las formas jurídicas puras sin entrar en detalles del entorno, para después entrar a un tema igual de importante que es el decisionismo jurídico del pensador alemán Carl Schmitt, que argumentaba que el Estado es la fuente absoluta en lo que es decisiones legales y morales en la política. Con este tema podríamos entrar al final de este podcast, que es la teoría del Estado, que es una gran herramienta que nos ayuda a compilar cada uno de estos temas con definiciones, orígenes y formas y objetivos del Estado, ya que con estos temas se entiende sus condiciones y límites de este. Las polis griegas. Había diversas polis y muy numerosas. Se unían en tiempos de necesidad, además de que los enfrentamientos entre estos grupos eran constantes. Las polis más importantes eran las de Atenas, Esparta y Olimpia. Como sabemos, Esparta se distinguió por ser una comunidad militarizada. En Atenas le daban importancia a la filosofía y comercio. Las polis griegas fueron evolucionando, pues recordemos que controlaban parte de la sociedad junto con la ciudad-estado y estaban llenos de aristócratas, pero con la llegada de la nueva religión solo fueron conservando su poder religioso, ya que se tenía que compartir el poder con otros que no fueran aristócratas. En la poli arcaica a clásica, en la que se tenía esta transición en que se compartía el poder con otras clases sociales que pedían mejoras a su entorno. Para eso se nombraron magistrados que ayudaron a crear una legislación para solucionar en parte los conflictos que surgían, cosa que fue evolucionando hasta llegar a Atenas, que comenzó a democratizarse. El formalismo jurídico. El formalismo jurídico son las primeras formas que se tuvieron para formalizar los actos jurídicos, como lo eran y siguen viéndose hasta la fecha, que son los contratos de compraventa, dando esta formalidad y ya no dejándolo de forma verbal y sin ningún comprobante, y sobre todo que se eliminó o que se quitó esta responsabilidad de dejar la confianza en testigos de la transacción. En México tenemos esta formalidad que se encuentra desde documentos de matrimonio, testamentos, cheques, pagarés, letras de cambio, por mencionar algunos. Pero sabemos que hay gente muy inmoral que ya hace que esos documentos puedan pasar aunque sean falsos. Decisionismo. Hablando del decisionismo, en parte se le da la razón a Carl Schmitt sobre que en momentos críticos en los que se encuentra el Estado, sí es la política quien tiene la última palabra para poder encontrar una solución para las partes que se involucran, como un caso que se puede ver y es bastante crítico es la situación actual de Venezuela. Aunque todos en la política tengan y den su opinión, al final el Estado de ese país es quien lamentablemente tendrá la última palabra. Teoría del Estado. Volviendo al último tema de este podcast, que es la teoría del Estado, que se encarga del estudio con todo lo relacionado con el Estado, desde definición, orígenes y objetivos, debemos entender que el Estado abarca varias áreas como el de la filosofía, teología, ciencias políticas, derecho, sociología y la economía. Como se ha visto, el poder ha evolucionado desde monarquías, imperios, repúblicas y democracias. Para concluir con el tema, mencionaré algunas teorías que nos ayudan a comprender más lo que es el Estado. La teoría sociológica de Estado, como que explora cómo lo social en una sociedad influyen en las decisiones y funciones del Estado. La teoría jurídica de Kelsen, en la que se analiza más la normatividad junto con su jerarquización. Y por último, que para mí sería importante mencionar, la teoría de Hermann Heller, que menciona la importancia de los valores en la comunidad en el Estado. Como conclusión a esta actividad, me ayudó a entender y conocer sobre todo teorías que refuerzan a lo que es el Estado, lo que hay que tomar en cuenta para poder tomar una o varias decisiones,
aunque el entorno social es un factor que hace difícil encontrar soluciones. A mi parecer, aunque perdura la democracia, el Estado ya no está como tal en todas las ramas en las que debería estar por los representantes actuales, tal como vemos en México y en lo que es Venezuela. Sobre el tema de las polis griegas es un buen ejemplo de las primeras organizaciones que se tuvieron hasta convertirse en instituciones u órganos como los tantos que tenemos aquí en México. La importancia que tuvo el formalismo jurídico, que me imagino los problemas y malentendidos que se tuvieron antes de adoptar lo que son los primeros contratos ya escritos. En cuanto al decisionismo, como mencioné, estoy de acuerdo en parte con la teoría del pensador Carl Schmitt, ya que no solo en los momentos críticos el Estado toma la decisión, sino también en circunstancias que pueden afectar, como por ejemplo al partido político, y en esta teoría se entiende del por qué se debe tener, al menos para mí, órganos e instituciones autónomas que se opongan o se busquen diversas soluciones a una situación. Por último, tenemos las referencias y eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.